Siempre que miro hacia atrás, me pregunto por qué fui tan codiciosa e imprudente. En la ansia de tener un futuro perfecto, me sumergí en algo que nunca debí haber tocado: la magia negra. Las consecuencias fueron devastadoras y la vida que construí sobre ilusiones y hechicería se desmoronó completamente. Ahora, al reflexionar sobre todo lo que perdí, veo claramente el alto precio que pagué por jugar con fuerzas que no comprendía. ¿Quieres entender las verdaderas consecuencias de jugar con lo que no se debe? Escucha mi historia y ve cómo terminó todo. Mi nombre es Camila. Tengo 34 años y desde pequeña siempre supe que la vida no sería fácil. Crecí en una casa sencilla, con mis padres y mis 2 hermanos. No teníamos mucho, pero mi madre siempre insistía en decir que, con fe y trabajo duro, todo saldría bien. Ella creía en esas cosas, ¿sabes? Pero desde temprano me di cuenta de que no quería la vida que ella llevaba. Miraba las revistas viejas que mi tía dejaba en casa de mi abuela. Veía a esas mujeres elegantes, con tacones altos, con bolsos caros, y pensaba, yo quiero eso. En la escuela no era la mejor estudiante. No porque no pudiera serlo, sino porque mi cabeza siempre estaba en otro lugar. Soñaba con el día en que saldría de esa ciudad pequeña y viviría la vida que siempre había imaginado. Mientras las otras chicas soñaban con el baile de graduación, yo soñaba con salir de allí, encontrar a un hombre rico que me sacara de todo eso. Puede parecer mezquino, pero es verdad. Tenemos que ser sinceras con lo que sentimos, ¿verdad? Cuando tenía unos 12 años, comencé a ayudar a mi madre a hacer limpieza en las casas de las familias ricas de la ciudad. Odiaba ese trabajo, pero era una oportunidad de estar más cerca de la vida que quería. Mientras mi madre limpiaba los baños, yo admiraba la ropa, las joyas, los perfumes caros que tenían esas mujeres. Imaginaba que, algún día, sería yo quien usaría esas cosas. El tiempo pasó y fui creciendo. Tuve algunos novios, pero ninguno parecía que me llevaría lejos de allí. Y mientras más pasaba el tiempo, más desesperada me sentía. No quería acabar como mi madre, viviendo con poco, contentándome con lo que tenía. Quería más, mucho más. Fue en esa época cuando comencé a escuchar historias sobre hechizos y conjuros. Una vecina nuestra, doña Vera, solía decir que conseguía todo lo que quería con unos rituales que ella hacía. Al principio pensé que era una tontería, pero cuando consiguió un mejor trabajo para su hijo, empecé a prestar atención. Mi madre siempre decía que esas cosas eran peligrosas, que no se debía mezclar con lo que uno no entendía. Pero yo ya estaba decidida. Iba a conseguir lo que quería, de una forma u otra. Con el tiempo, fui aprendiendo más sobre esos hechizos. Nunca hice nada, por supuesto, pero guardaba la información. Y cuando terminé la secundaria, decidí que era hora de irme. Arreglé mis cosas y me mudé a la ciudad grande. Me quedé viviendo con una prima lejana y comencé a trabajar en una tienda de ropa. No era lo que quería, pero era lo que había. Fue ahí cuando empecé a salir con un tipo que trabajaba en la construcción. Era guapo, simpático, pero no era lo que buscaba. Aún así, me ayudó a conocer la ciudad, me presentó a gente nueva y fui acercándome a los lugares que realmente me interesaban. No quería un obrero, quería a alguien con dinero, alguien que pudiera darme la vida que soñaba. Pero en ese momento, las cosas no sucedieron como esperaba. Parecía que todo el mundo a mi alrededor conseguía lo que quería, menos yo. La frustración fue creciendo y empecé a pensar más y más en las historias que contaba doña Vera. Y así fue como comenzó mi viaje en este mundo, pero esa parte queda para después. Haría lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Después de mudarme a la ciudad grande, las cosas no fueron fáciles. Pensaba que llegaría allí,
y, de alguna manera mágica, mi vida se transformaría. Pero la realidad fue muy diferente. Mi prima me acogió, pero sabía que no podría quedarme por mucho tiempo. El trabajo en la tienda era solo para mantenerme, pero no era lo que quería para toda mi vida. Empecé a salir con mis compañeras de trabajo, yendo a bares y fiestas, intentando mezclarme y encontrar una manera de conocer gente nueva. Fue entonces cuando me di cuenta de que, para atraer al tipo de hombre que quería, necesitaría cambiar. No se trataba solo de ser bonita, sino de parecer que pertenecía a otro mundo. Un mundo que, hasta entonces, solo existía en las páginas de las revistas que leía en mi infancia. Así que comencé a ahorrar cada centavo para comprar mejores ropas, arreglar mi cabello en un salón más caro, ir a lugares donde los ricos y poderosos pasaban el tiempo. Me reinventé. Pero aún así, los hombres que conocía no eran como imaginaba. Muchos eran arrogantes, otros solo querían usarme. Empecé a sentirme perdida. Fue en esa época cuando la idea de los hechizos comenzó a tomar forma en mi mente. Pensaba cada vez más en las historias de Doña Vera. Si ella podía cambiar su vida con unos rituales, ¿por qué yo no podría? Sabía que era arriesgado, pero estaba cada vez más desesperada. Quería salir de esa vida mediocre más que nada. Un día, después de otra noche frustrante, volví a casa decidida. Iba a intentarlo. Sabía dónde encontrar a Doña Vera, y en la primera oportunidad que tuve, regresé a la ciudad pequeña y fui a buscarla. Ella aún vivía en la misma casa y me recibió como si ya supiera el motivo de mi visita. «Sabía que volverías», dijo, mirándome de arriba a abajo. «Siempre quisiste más de lo que la vida podía darte». Me senté en su cocina y ella comenzó a explicarme cómo funcionaban las cosas. «Esto no es un juego», dijo. «Juegas con fuerzas que pueden ayudarte, pero que también pueden destruirte si no sabes lo que estás haciendo». Escuché cada palabra con atención, pero, en el fondo, no tenía miedo. Solo veía una oportunidad para finalmente conseguir lo que siempre había querido. Doña Vera me enseñó un ritual simple que ella decía que era poderoso. Necesitas algo que pertenezca al hombre que quieres, algo íntimo, que tenga su energía. Luego vas al cementerio a medianoche y haces lo que te enseñé. Regresé a la ciudad grande con la cabeza llena de ideas. Aún no sabía quién sería el objetivo, pero sabía que, en la primera oportunidad, usaría el ritual. Estaba segura de que, cuando lo hiciera, mi vida cambiaría para siempre. Unas semanas después, conocí a Ricardo. Era exactamente el tipo de hombre que siempre había querido. Rico, encantador y parecía interesado en mí. Pero no quería dejar nada al azar. Empecé a salir con él, y cuando me di cuenta de que estaba lo suficientemente relajado, robé una prenda íntima suya. Él nunca lo notó. Para él, yo era solo otra chica bonita, pero para mí, él era la clave para lo que quería. Esperé el momento adecuado. La noche en que decidí hacer el ritual, sentí un escalofrío, pero continué. Fui al cementerio con la prenda escondida en mi bolso. El lugar era aterrador, pero estaba decidida. Hice todo como Doña Vera me enseñó, y cuando terminé, sentí una ola de adrenalina. Era como si hubiera tomado el control de mi vida, como si el destino estuviera finalmente en mis manos. En los días siguientes, Ricardo parecía más interesado que nunca. Me invitaba a cenar en restaurantes caros, me presentaba a sus amigos, y antes de darme cuenta, estábamos en una relación seria. Fue todo tan rápido que, a veces, me preguntaba si el hechizo realmente había funcionado o si era solo una coincidencia. Pero pronto quedó claro que lo que había hecho era real. Ricardo parecía completamente hechizado por mí, como si no pudiera apartarse de mi lado. Al principio, me encantó. Era todo lo que siempre había querido: ser deseada, ser tratada como una reina.
Pero, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que había creado una trampa para mí misma. Las primeras semanas con Ricardo fueron como un cuento de hadas. Me llevaba a cenas sofisticadas, hacía sorpresas románticas y parecía realmente encantado conmigo. En el fondo, sabía que había una razón para eso, pero, por un momento, me dejé llevar por la fantasía. Me sentía poderosa y segura, como si finalmente hubiera conseguido la vida de mis sueños. Pero pronto comenzaron a aparecer señales de que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Ricardo comenzó a demostrar un creciente celos. Al principio era solo una observación aquí y allá, como cuando hacía una broma sobre mis amigos o cuando quería saber con quién estaba hablando por teléfono. Nada muy grave, solo pequeñas indagaciones que podían interpretarse como preocupaciones de novio. Sin embargo, con el tiempo, esas pequeñas indagaciones se convirtieron en algo más serio. Quería saber cada detalle de mi vida, desde con quién estaba todo el tiempo hasta lo que hacía cuando él no estaba cerca. Al principio, me parecía incluso un poco tierno, pero pronto el comportamiento comenzó a asfixiarme. Fue cuando comenzó a hacer exigencias sobre a dónde podía ir y con quién podía salir que me di cuenta de que había creado una situación complicada. Me encontraba en la misma posición en la que mi madre estaba con el padre de Ricardo, atrapada en una relación que parecía perfecta, pero que en realidad era una prisión. Recuerdo una noche en que tuvimos una discusión en el restaurante donde él había planeado una cena sorpresa. Estaba enojado porque había ido al cine con una amiga sin avisarle. «Solo quería saber dónde estabas», dijo con un tono de voz que nunca había oído antes. ¿Es mucho pedir? Su mirada era intensa, y podía ver que no era solo preocupación, era posesividad. Traté de explicar que solo había sido una salida con una amiga, pero él no parecía querer escuchar. La tensión entre nosotros estaba aumentando, y no sabía cómo manejarlo. Durante esa cena, me sentí como si estuviera de vuelta en el punto de partida, solo que ahora con un hombre que, en lugar de salvarme, me estaba atrapando aún más. Sabía que necesitaba hacer algo para revertir la situación, pero ¿qué podía hacer sin poner todo en riesgo? La idea de seguir haciendo los rituales para mantener a Ricardo bajo control empezó a parecer menos una solución y más una necesidad. Había creado un vínculo tan fuerte con él que parecía que no había vuelta atrás. La magia había funcionado, pero ahora estaba atrapada en mi propia creación. En las semanas siguientes, Ricardo se volvió aún más posesivo. Empezó a exigir que no saliera sin él y a hacer planes para nuestro futuro de una manera que me dejaba incómoda. Ya no podía respirar libremente, y eso comenzó a molestarme profundamente. Sentía que, para mantener la apariencia de la vida perfecta que había deseado, estaba sacrificando mi libertad. Para empeorar la situación, un amigo mío, Marcos, descubrió por casualidad sobre el hechizo. Había empezado a sospechar que algo extraño estaba sucediendo y decidió investigar. Cuando me di cuenta de que él sabía, entré en pánico. Marcos siempre había sido alguien en quien podía confiar, y no podía permitir que descubriera más de lo necesario. Tenía que encontrar una manera de equilibrar las cosas, mantener a Ricardo encantado sin perder mi libertad. En el fondo, sabía que estaba navegando por un terreno peligroso. Cada ritual que hacía parecía atarme aún más a esa relación. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La situación con Ricardo se estaba volviendo cada vez más insostenible. Parecía no poder aceptar la idea de que yo tuviera una vida aparte de él, y su control sobre mí se estaba volviendo opresivo. Intentaba mantener las apariencias y manejar todo, pero sentía que estaba a punto de perder el control. Marcos, mi amigo, no era alguien a quien pudiera ignorar. Había notado algo extraño y sabía que necesitaba lidiar con eso antes de que se saliera de control. Él había sido un buen amigo,
siempre ayudándome cuando lo necesitaba, pero ahora estaba empezando a ser más curioso e insistente. Una tarde apareció en mi casa sin previo aviso. Yo estaba sola, tratando de lidiar con la última crisis entre Ricardo y yo. Marcos entró, y me di cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Su rostro estaba serio y me miró con una expresión de preocupación. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos. Descubrí algo que me dejó muy inquieto. Necesito saber qué está pasando. Traté de actuar con naturalidad, pero la tensión era palpable. «¿Qué descubriste?», pregunté, tratando de parecer calmada. Marcos vaciló por un momento antes de responder. «Encontré algunas cosas extrañas en tu apartamento. Cosas que me hacen pensar que estás involucrada con algo que no es normal. Estás metida en brujería, ¿verdad?». Me congelé. No era exactamente una sorpresa, pero escuchar a alguien mencionar esto tan directamente hizo que mi corazón acelerara. Sabía que estaba en problemas. No podía dejar que Marcos descubriera más, pero tampoco podía mentir directamente. «Mira, Marcos», empecé tratando de mantener la voz firme. «No es lo que estás pensando. Son solo algunas cosas personales. Nada de lo que debas preocuparte». Pero él no estaba convencido. «No estoy aquí para hacer juicios, pero necesitas explicarme qué está pasando. Ricardo se está volviendo cada vez más posesivo y tú estás actuando de manera extraña. Solo quiero entender». Respiré profundo. «Está bien. Te contaré todo, pero tienes que prometerme que no se lo contarás a nadie más. Esto es muy serio». Él asintió con la cabeza y comencé a explicar. Hablé sobre mi infancia, sobre cómo siempre quise una vida diferente y cómo, eventualmente, me involucré con los hechizos. Le conté sobre el ritual en el cementerio y cómo había logrado atraer a Ricardo a mi vida. Marcos escuchó en silencio. Su rostro era una mezcla de choque y preocupación. Cuando terminé, sacudió la cabeza. «Estabas intentando cambiar tu vida, y entiendo eso. Pero te has metido en algo muy complicado. Tienes que ser cuidadosa. Este tipo de cosas puede volverse en tu contra». Sabía que tenía razón, pero estaba tan envuelta en mantener el control de mi vida que no podía pensar con claridad. «Lo sé, pero ahora necesito lidiar con Ricardo. Está cada vez más posesivo, y no sé cómo revertir esto». Marcos parecía pensar por un momento antes de hablar. «Vas a necesitar encontrar una manera de manejar la situación. Si él descubre lo que hiciste, podría ser mucho peor. Y además, no puedo involucrarme en esto. Es demasiado peligroso». Estaba completamente perdida. El sueño que había transformado en realidad se estaba convirtiendo en una pesadilla, y estaba desesperada por cambiarlo todo. No podía seguir con Ricardo de esa manera, pero renunciar a todo lo que había hecho para llegar hasta aquí era impensable. Entonces, decidí volver a buscar a doña Vera. Sabía que estaba metiéndome en algo grande, pero necesitaba descubrir cómo deshacer el hechizo. Fui a su casa, con el corazón acelerado, y allí ella me dijo algo que nunca esperé escuchar. La única manera de revertir el hechizo era tener un hijo con Ricardo. Lo que dijo me golpeó como un puñetazo. ¿Tener un hijo con él? Nunca lo había imaginado. La idea de tener un niño no formaba parte de mis planes, y ahora parecía ser la única solución para el caos que yo misma había creado. Salí de allí con la cabeza dando vueltas. La idea de tener un hijo para deshacer el hechizo parecía absurda. Sentía un creciente pánico y una profunda tristeza. ¿Cómo podía considerar un compromiso tan serio solo para resolver un problema que había causado? Esa noche, el peso de la decisión me dejó aún más angustiada. La idea de tener un hijo con Ricardo para romper el hechizo parecía una pesadilla aún mayor que la relación asfixiante que intentaba controlar. No sabía cómo manejar la situación.
La presión estaba aumentando y me sentía cada vez más desesperada. Las pesadillas comenzaron a atormentarme cada noche. Sombras y voces extrañas me llamaban y no podía descansar. El miedo me estaba consumiendo y sabía que tenía que ser honesta con Ricardo. Ya no podía cargar más con ese secreto. El mismo día en que decidí contarle todo, algo extraño ocurrió. Empecé a sentirme muy mareada y recordé que mi menstruación estaba atrasada. Mi corazón se aceleró y decidí hacerme una prueba de embarazo. Cuando vi el resultado, me quedé en estado de shock. Estaba embarazada. Ahora todo estaba aún más complicado. Iba a tener un hijo, y si le contaba la verdad a Ricardo, podría abandonarme. Estaba aterrorizada, sin saber qué hacer. La situación parecía una pesadilla, y estaba perdida, sin saber cómo resolverlo todo. Estaba decidida a enfrentar la situación, sin importar lo que pasara. Esperé a que Ricardo volviera del trabajo y, en cuanto entró, le dije que necesitaba hablar. Él parecía preocupado y me escuchó atentamente. Comencé diciendo que estaba embarazada. Su reacción fue de pura felicidad y emoción. Estaba radiante, casi sin creer lo que oía. Al principio pensé que todo estaba resuelto, pero aún había algo más que necesitaba contar. Entonces, con un nudo en la garganta, revelé que había hecho una magia para que se enamorara de mí. Al principio no lo tomó en serio, pensó que estaba bromeando. Pero, cuando empecé a llorar, se dio cuenta de que estaba hablando en serio. Se quedó en silencio, mirándome con una expresión confusa y un poco asustada. Finalmente, dijo que no sabía si creía en eso. Ricardo me sorprendió al decir que, a pesar de todo, me amaba mucho y quería estar conmigo, sin importar lo que hubiera pasado. Estaba emocionado con la llegada de nuestro hijo y me sentí aliviada y feliz de que él estuviera tan comprometido. La vida parecía ir bien, al menos al principio. Sin embargo, con el paso de los años, las cosas comenzaron a cambiar. Cuando nuestro hijo tenía alrededor de 2 años, Ricardo empezó a comportarse de manera extraña. Comenzó a beber más, a salir sin avisar y, lo peor de todo, se volvió agresivo. A veces, cuando estaba borracho, intentaba golpearme. La situación se estaba volviendo insoportable. No sabía qué hacer para manejar el cambio drástico en su comportamiento. La vida que había planeado y deseado parecía desmoronarse, y estaba desesperada por encontrar una solución. Un día, Ricardo simplemente salió de casa y no volvió. Unos días después, un amigo suyo apareció para recoger sus cosas. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Ese amigo me contó que Ricardo estaba con otra mujer. Siempre que salía y bebía, se estaba viendo con ella. El amigo también me dijo que Ricardo lo había buscado algunas veces, completamente afectado. Decía que ya no podía amarme y que se sentía mal por eso. Ricardo también le dijo al amigo que yo había hecho un hechizo para él y que, al principio, no lo creía. Pero ahora veía que era verdad, porque, cuando nació nuestro hijo, simplemente dejó de sentir algo por mí. El amigo de Ricardo me contó que él había pedido que no revelara nada. Sin embargo, pensaba que yo merecía una explicación, aunque fuera difícil de escuchar. Creía que, a pesar de todo, necesitaba saber la verdad sobre lo que estaba pasando con Ricardo y el porqué de su comportamiento. Fue una situación devastadora. La verdad me golpeó con fuerza. Ricardo no solo estaba con otra mujer, sino que también se había alejado de mí por el hechizo que había hecho. Ricardo comenzó a pagar pensión para nuestro hijo y pidió que su madre lo recogiera a veces para pasar unos días con él. Yo, por mi parte, me quedé sola. Con el tiempo, mi hijo creció, se casó y se mudó para vivir con su esposa. Nunca más pude mantener una relación estable.
La vida se complicó y me vi haciendo trabajos temporales para mantenerme. El precio que pagué por haber jugado con magia negra fue alto, y ahora vivo con las consecuencias de todas las decisiones que tomé.